Un, dos, tres, un, dos. Eres una dulce canción que el corazón colma de amor y su bondad alma nos da de salvación digna de Dios. Esta canción canta de amor, digna canción digna de Dios. En derredor coros de paz lleva su voz digna de Dios. Quiere decir al Salvador quiere estar, ritmo gentil que hace sentir al corazón felicidad. En derredor coros de paz lleva su voz con esa voz angelical, oír el son mismo de ti que el corazón colma de paz, oír el son dulce canción que el corazón colma de amor y su bondad nueva nos da de salvación digno de Dios. Este es el son todo de amor, todo es canción digno de Dios. En derredor coros de paz lleva su voz digno de Dios. Quiere decir que ahora al Salvador quiere rezar, ritmo gentil que hace sentir al corazón felicidad. En el pasar gozo sin par con esa voz angelical, Oye, es una dulce canción que al corazón colma de amor. Este es un villancico que no es tan conocido para algunas personas, el que acabamos de interpretar. El original se titula Navidad Rusa, porque en Rusia les comentaba que era como en una época en la que se compuso este villancico era prohibido profesar alguna fe. Entonces siempre estaban como espantados y este villancico se escucha nervioso, así si ustedes lo perciben. Entonces la idea, además de abrir nuestra temporada de Adviento, de Navidad, de preparación, pues es retomar un poquito de la música tradicional de esta época. Entonces pues vamos a ir escuchando algunos villancicos de diferentes épocas y de diferentes países. Entonces ahora vamos a escuchar otro villancico. ¿Cuál vamos a cantar? Es que no se me olvida, por eso les pregunto. Este es muy conocido también, es un villancico originalmente francés, pero se titula, y está en español esta versión, Mensaje de Ángeles. Y quiero que pongan mucha atención en la letra, está en español y lo disfruten.
escuchamos fue Una caravana de gitanos. Este es un villancico originalmente español. Entonces, no sé si se oían, era una caravana y los niños de esa caravana eran las voces de las sopranos que van corriendo. Pastorcitos, vienen con las demás voces, eran las voces de las personas adultas. Entonces, pues ese es el mensaje de ese villancico. Vamos a escuchar uno más que se titula La nanita nana. Este es un arrullo hacia la imagen de Jesús siendo bebé. Entonces, pues lo vamos a escuchar. También es español y espero que les guste. Vamos a cantar ahora un villancico muy tradicional. El original es inglés y se titula Noel. La versión original se llama The First Noel, el primer Noel. Y luego hay una confusión porque dicen que Noel es Santa Claus, pero no. O sea, Noel se refiere a Jesús, porque en la traducción al francés quiere decir el que nació, el nacido. Entonces, este villancico hace referencia a Jesús y pueden escuchar la letra, cómo se refiere a ese suceso tan importante. Vamos a escuchar Noel. Repitiendo su canto con voces
vamos a escuchar ahora otro villancico. Este es inglés y se titula ¿Qué niño es este? Está pensado en una región escocesa donde se acostumbraba a hacer danzas. Entonces van a escuchar dos momentos de este villancico. Un primer momento donde es más lento y un segundo momento donde toma otro ritmo, como una danza medieval. Entonces vamos a escuchar ¿Qué niño es este? Cantando un villancico que también se titula El Cántico de Noel. No es igual que el Noel anterior. Se conoce como el Cántico de Noel o como, ¿te acuerdas de otro nombre que tiene? Hay otra versión. Santa Noche. Sí, Holy Night, sí. También se conoce como ese nombre, pero aquí lo vamos a cantar como el Cántico de Noel. Este es un coral unísono, pero les va a gustar. Vamos a hacer. Es medianoche, la hora inefable en que del cielo bajó Cristo Dios.
La cena, falta todavía la otra mitad de la canción. Amén, pues les tengo que decir, aunque seguramente el pastor Ricardo lo mencionará en unos instantes, yo no sé si ustedes saben, cuando los artistas tienen una presentación, pueden llenar grandes estadios, pero eso es pues para toda la gente. Pero cuando ellos hacen una presentación reducida, es simplemente para sus amigos. Y bien lo dicen, dentro de 8 días va a ser la presentación en el Salón 480, ¿cuándo es el final? Y esto será a las 7 de la noche y ahí será la presentación con todos los cánticos, como hemos visto, estos no son todos, pero esta ha sido una presentación muy especial, así es que damos gracias a Dios por la vida de cada uno de los que forman parte de este coro. Creo que han evolucionado muy bien. El año pasado lo hicieron de una manera maravillosa, pero creo que va a ser todavía y superar cualquier expectativa. Así es que están invitados, dentro de 8 días también estarán ellos compartiendo. Y bien, queremos dar la bienvenida a alguien que nos visita y es Manuel Alejandro Peralta. Ahí está, ¿dónde está? Ahí está. Bienvenido. Le damos un fuerte aplauso. Él es hijo de Maru y pues qué bendición que hoy nos acompañas. Y pues este es un tiempo que Dios también ha preparado para cada uno de nosotros, sin lugar a dudas. Y hoy quiero compartir con ustedes la palabra de Dios, como saben, bien lo saben, el tiempo en el que Dios nos permite también ser instruidos en la palabra y aprender. Y hoy quiero compartir con ustedes esta breve exposición de las Escrituras. En este sentido, hoy quiero hablar sobre un tema que me ha preocupado y que me sigue preocupando como creyente, pero también como pastor y también como un ser humano que solamente tiene esta vida para hacer lo que tiene que hacer. Y hoy más compartiré un poquito más como maestro, no tanto como pastor. Tengo una predicación, si Dios nos permite, y no hay ningún cambio, pues será la última que compartiré en este 2018. Pero hoy le quiero enseñar algo. De pronto, cuando nosotros estamos en un momento de transición, cuando estamos en un momento como este, de pronto decimos, ¿y qué es mi responsabilidad y cuál es mi propósito y cuál es mi función? Y de pronto a veces esperamos que las cosas mejoren, que las cosas cambien para entonces nosotros actuar. Pero hoy le quiero compartir esta parte en donde iremos a través de unas historias, todas ellas del Nuevo Testamento y todas ellas hablando de Jesús. Y quisiera tomar como punto de partida esta enseñanza y dice, comienza con lo que tienes. Y he tomado esta cita como base, Eclesiastés 11, verso 4, dice, el que al viento observa, no sembrará, y el que mira las nubes, no cegará. Lo vuelvo a leer, dice, el que al viento observa, no sembrará, y el que mira las nubes, no cegará. En otras palabras, ¿qué es lo que le quiero decir y compartir en esta noche? De pronto hay cosas en nuestra vida que las posponemos, porque estamos esperando que las condiciones mejoren, que las cosas cambien alrededor nuestro.
Estamos en un momento de transición, hoy lo veíamos en la mañana, cómo ha llegado el nuevo presidente a ocupar esta función como el primer mandatario de la nación. Personalmente estuve atento al cambio, a toda la ceremonia que se celebró en esta mañana. Y creo que México tiene grandes retos, solamente mencionaré algunos, muy brevemente algunos de los que en estos días han estado vigentes en las noticias, de ahí lo que hoy le quiero compartir, porque son estos temas son los que ocupan las primeras planas de nuestra nación. Temas como la violencia. Usted recordará cuando se hablaba de los países violentos, a veces era en el Medio Oriente, muchos kilómetros de distancia. Cuando se empezó a acercar esta parte del narcotráfico y lo escuchábamos que sucedía en Colombia y decíamos, bueno, es en Colombia. Cuando lo empezábamos a ver que era en Tijuana, decíamos, bueno, es en Tijuana. Pero ahora tristemente nos toca verlo en cada calle, en cada rincón de nuestro país. El primer tema que tiene que ver con la seguridad es sin lugar a dudas uno de los temas de agenda nacional, pero también vemos el día de hoy cómo las bolsas de valores, en específico la mexicana, ha sufrido varios sustos. Los inversionistas tienen cierto temor, están preocupados por lo que va a pasar con sus recursos económicos, con sus inversiones. Temas como el aeropuerto, que también ha estado en estos días en tema nacional. Gente que tenía sus expectativas y sus sueños y sus anhelos en la derrama económica que esto iba a generar, pues bueno, el día de hoy los ven truncados. Pero ¿qué también hay de lo que está pasando en nuestro México con estos migrantes que el día de hoy salen a la primera plana, pero que han estado con nosotros y transitando por nuestro país desde hace varios años atrás? Y todos estos son temas, solamente le menciono algunos, que ocupan los reflectores, ocupan la primera plana de los periódicos, y que nos hace pensar a nosotros como mexicanos que la circunstancia que nos rodea tal vez no es la mejor. Hay buenos pensamientos, ideas optimistas, pero también me llamó la atención y quise compartirle esto porque en esta semana en específico, dos noticieros que escuchaba yo en la radio hablaban de que había gente con un pesimismo increíble, que lejos de pensar en un momento bueno para México, pensaban que llegaban a un momento como que iban a un velorio. Y en ese orden de ideas es que yo quiero compartirle lo que Dios ha puesto en mi corazón, porque usted y yo tenemos algo diferente. Hoy no vengo a tocar temas políticos. Nuestra responsabilidad hoy como cristianos es dejar esas cuestiones partidistas. Eso fue en otro tiempo. Hoy lo que necesitamos hacer es orar por nuestros gobernantes, respetarlos, y lo que nos toca hacer a nosotros como cristianos, no solamente orar, sino que el día a día se note que nosotros somos diferentes y sin lugar a dudas haremos una gran nación. Le dije que no quiero hablar sobre cuestiones políticas, pero sí vengo a hablarle de alguien que puede cambiar nuestra vida. Y pongo esta primera pregunta: ¿qué dice Dios cuando hay problemas en la tierra? ¿Qué dice el Señor de señores, el creador del universo, el amo del universo, el rey del oro y de la plata? ¿Qué dice respecto a las situaciones que hoy se viven? Y hoy como mexicanos, ¿qué dice Dios respecto a nosotros? Porque eso es lo que nos debe de preocupar. Usted y yo vinimos el día de hoy a buscar el consejo de Dios.
Gobernantes van, gobernantes vienen, sexenios terminan, sexenios comienzan. Pero ¿qué dice Dios cuando hay problemas en la tierra? Pareciera que ese Dios pudiera en un momento estar distante a lo que nos pasa. Cuando comenzábamos el servicio leí un pasaje que a mí me fascina y nos da esa claridad de quién es Dios en medio de nosotros, el Dios de la Biblia. Escuchábamos esos cánticos hablando del Mesías y la Biblia lo declara, Emmanuel. Y la Biblia lo dice así, que traducido es Dios con nosotros. No es que nosotros busquemos a Dios, sino Dios buscándonos a cada uno de nosotros en medio de los problemas y de las dificultades. Cuando yo veía la situación que hoy tenemos en nuestra nación, inmediatamente pensaba yo también en el momento en el que Jesús nace, el momento en el que el Salvador del mundo viene a esta tierra. Y hoy quisiera hablarle y compartirle un poquito acerca de esas cosas que dejamos de ver. Porque sí recordamos que Jesús nació, pero olvidamos los aspectos que estaban alrededor de ese nacimiento. Y hoy lo que le quiero compartir es que usted no debe de estar esperando las condiciones perfectas para cumplir con el propósito de Dios en su vida. Porque usted hoy puede decir, bueno, si tuviésemos a tal o cual gobernante, bueno, hoy tenemos la oportunidad de tener un gobierno diferente. ¿Qué pretexto pudiésemos hoy presentar nosotros? Mire, cuando Jesús nació, Jesús no nació en las mejores condiciones. ¿Usted recuerda? Estaba el Imperio Romano aplastando a la incipiente nación de Israel. Quiero que usted piense por un momento lo que es ser, que lo tuvimos aquí en México y que gracias a mucha gente hoy tenemos una libertad, pero los países invasores no gobiernan con el mejor modo y de la mejor manera. Tratan de sacar el mayor provecho del país conquistado. Y cuando Jesús nace, el pueblo de Israel estaba bajo la opresión romana. Unos verdaderos tiranos, gente que no tenía misericordia. Y casualmente lo que sucedía en donde Jesús nace, en la Judea, no era el mejor territorio, no era el mejor lugar para gobernar. De hecho, mandaban ahí a los emperadores romanos o a los gobernadores romanos más bien, que no querían en Roma, como que los mandaban por allá lejos. Se deshacían de ellos enviándolos a gobernar estas tierras, la Palestina. ¿Por qué? Porque eran lugares conflictivos, lugares difíciles. Cuando Jesús nace, no solamente había la parte externa, sino también había corrientes religiosas. No era fácil profesar la religión o la convicción de fe, porque en principio no era cualquier persona la que podía entrar a los templos, no era cualquier persona la que podía ejercer un llamado o un ministerio. Recuerda usted, estaban los saduceos, los fariseos, los escribas y tantas otras sectas que en ese momento había. Cuando Jesús nace, precisamente había algunas circunstancias en donde ya se habían presentado anteriormente algún otro que otro Mesías, un redentor, o sea, alguien que el pueblo de Israel esperaba para poder salir de esa opresión de Roma. Y muchos de ellos eran pasados por estos filtros, por las diferentes corrientes religiosas que en ese momento existían. Me llama la atención porque cuando Jesús nace, Él nos muestra y nos pone, nos marca ese rumbo que nosotros debemos de tener. ¿Por qué le digo esto? Esto es simplemente la introducción hacia donde yo le quiero llevar.
No podemos esperar condiciones perfectas para hacer y cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Déjeme se lo explico un poquito más. Cuando Jesús nace, ¿nace en dónde? En Belén. Pero el lugar físico, ¿dónde es? Un pesebre. ¿Y por qué va a nacer en un pesebre? ¿Pueden bajarle un poquitito a la captación, de favorcito? Un poquitito a la captación, nada más del micro. Porque no había lugar en el mesón, porque no había lugar en donde establecerse. ¿Por qué el Padre permitió que Jesús naciera en un pesebre? ¿Por qué no esperó las mejores condiciones? Yo no sé si usted sabe, esto lo saqué de internet, es una imagen, puse hospital en Houston y salió esa imagen. ¿Por qué Jesús no nació en un hospital de primer mundo y en una nación civilizada y con todas las cosas a su favor? Mire, yo le quiero llevar a analizar esos aspectos que usted y yo tenemos, que no son las mejores condiciones, pero que son las que hoy tenemos. Y cuando Jesús nace, no contó con todas las condiciones perfectas para su nacimiento. Usted recuerda, desde antes de nacer, lo estaban buscando para matar. Él ya tenía enemigos ganados sin haber hecho nada. Había un precio por su cabeza. Hoy le quiero mostrar a través de las Escrituras y en ejemplos de Jesús cómo hubo gente que se encontró en un momento determinado frente a circunstancias que no eran las más propicias. Y quiero comenzar precisamente con un momento en donde Jesús, ya desarrollando su ministerio, Él sanó mucha gente, pero en específico quiero ir y tocar este aspecto del paralítico de Betesda. Usted recuerda, no voy a dedicar mucho tiempo a la explicación de este pasaje, puesto que veremos otros más. Pero aquí está la explicación. El Evangelio según Juan capítulo 5, en su verso 1, dice así: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ya hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Esta era la forma en la que Dios manifestaba su actuar, su obrar. Cuando las aguas de ese estanque se movían, el primero que descendía era el que recibía el milagro. Y me llama la atención este personaje, porque él se encuentra con condiciones no óptimas. Él tenía una enfermedad. Ahora nosotros le llamamos discapacidad, ahora le llamamos capacidad diferente. En pocas palabras, este hombre tenía un problema. Y dice la Escritura que él estaba ahí. En el verso 5 dice: y había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Quiero que piense un poquito, 38 años, lo que significan 38 años. Cuando nosotros esperamos un milagro de Dios y a veces no terminamos de decir el amén y ya queremos que Dios haya respondido. Este hombre tenía una condición que no era favorable para su persona. Y cuando se presenta Jesús, dice el verso 6, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo.
Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Mire, yo quiero que piense un poquito en las cosas que a veces Dios nos pregunta. Aquí le hizo una pregunta clara, concisa, sin mucho que pensar. Simplemente le dijo, ¿quieres ser sano? Y el hombre puso un pretexto. ¿Cuál es la cita bíblica que usamos al principio en Eclesiastés? ¿La puede leer? ¿La tiene usted ahí en sus hojas? Eclesiastés 11:4 dice: El que el viento observa no cegará, y el que no cegará. ¿Qué sucedía con este hombre? Empezó a ver que otros descendían y que él no tenía quien lo ayudase. Y se olvidó a quién tenía frente. Tal es su situación que le responde a Jesús: cuando yo quiero descender y cuando espero que el milagro sea hecho, porque creo en los milagros, porque yo he visto salir gente aquí sanada, cuando yo intento hay otro que toma mi lugar. Mis amados hermanos, creo firmemente que en muchas ocasiones Dios quiere hacer algo en nuestra vida y que Jesús nos pregunta: ¿qué quieres que haga contigo? Y nosotros ponemos el pretexto: es que yo no tengo esto, yo no tengo aquello, es que alguien me gana, es que yo no... Y pretextamos algo. Cuando el Señor nos está diciendo: ¿quieres que te cambie tu realidad? Me encanta cómo Jesús no habló en sueños, no habló en buenos propósitos, en buenas intenciones. Jesús siempre habló en realidades. Y hoy usted y yo estamos aquí buscando una realidad, de que nuestra vida sea diferente. Pero aquí está el secreto: si usted se queda viendo las circunstancias poco favorables, usted se va a quedar como este hombre, postrado 38 años. Tuvieron que pasar esos 38 años hasta el momento en el que Jesús llegó y cambió su vida. Hoy estamos en un momento de transición para nuestro país, pero ni aún el mejor gobernante va a cambiar su vida si usted no pone de su parte. No hay ningún amén. Porque a veces queremos que Dios haga absolutamente todo, y yo soy un defensor de Dios en ese sentido. Sé que Dios no necesita mi ayuda y que Él se puede defender solo, pero me encanta enseñar esto porque a veces nosotros queremos que nuestra realidad sea diferente. Si tú ves las circunstancias poco favorables, tu vida va a seguir así. Jesús fue y buscó a los que estaban menos favorecidos, porque este hombre, nadie le gusta juntarse con los enfermos. Dice aquí el verso 7, perdón, en el verso 3 dice: multitud de enfermos, a nadie le gusta andar donde hay muchísimos enfermos, donde están ciegos, donde están cojos y paralíticos. Y Jesús fue a ese lugar a buscar gente que tenía dificultades en la vida. Yo no sé si usted tenga dificultades el día de hoy, o esta predicación es para gente que hoy no vino. ¿O usted ya tiene toda la vida resuelta? Ok. Encontramos otro momento en la vida de Jesús que me fascina, porque esta mujer tenía también una circunstancia de vida bien difícil, y la encontramos también ahí en el Evangelio según Juan, capítulo 7, verso 3. ¿Se acuerda que yo le hablé de las corrientes políticas y religiosas que había? Que el momento en el que nace Jesús no era nada sencillo convivir con esos personajes. Dice ahí el verso 3, dice: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio,
le dijeron, maestro, ahí sí lo reconocían, ¿no? Esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? ¿Qué dice Dios de nuestra circunstancia de vida? De las limitantes que hoy tenemos. Esta mujer tenía una circunstancia de vida. La sociedad una vez más la había rechazado como al enfermo anterior. Y Jesús llegó y la buscó. Voy a ir adelantando mi conclusión. Dios siempre te va a buscar en medio de la circunstancia que tú estés viviendo. Cuando no sea la más favorable. Porque el mismo Jesús declaró y dijo, ¿qué chiste tiene juntarse con los que te caen bien, con los que están en bonanza, en los que la vida les sonríe? Y hoy esta enseñanza es para alguien que está viviendo un momento difícil, que su circunstancia de vida le ha llevado a estar tal vez postrado como el hombre anterior, o ser señalado como esta mujer, porque la religión no le ayudó en nada. Lo único que le ayudó fue en exhibirla públicamente. Aparte de la condición que ella tenía, imagínense la vergüenza de ser llevada frente a toda esa gente. Porque me queda claro que su circunstancia de vida no era porque ella la gozara y la disfrutara, había algo de trasfondo. ¿Tú qué dices?, le preguntan a Jesús. Verso 6. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. ¿Se acuerdan? La vida de Jesús siempre tuvo un precio. Pero Jesús inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como le insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Esta cita ha sido usada por políticos sin que alguna vez hayan abierto la Biblia. El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y usted los ha escuchado. Me encanta la respuesta de Jesús, porque Jesús le dice a esta mujer: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Claro que cuando Jesús encontraba gente con una condición poco favorable, con circunstancias adversas, Jesús no los dejaba como los encontraba. Jesús cambiaba su vida. Y hoy tal vez sea tu circunstancia la que te ha traído aquí, en donde estás etiquetado, etiquetada, donde tú mismo o tú misma has puesto algo frente de ti y estás viendo, como lo dice Eclesiastés. ¿Cuáles son las dos características que dice Eclesiastés? El que mira, ¿qué? Hay esas dos condiciones. ¿Qué sucedía con esta mujer? Habían visto su circunstancia poco favorable y lejos de ayudarle, querían matarla. Habrá circunstancias y ocasiones en las que tu vida se vea de la misma manera afectada y lo único que esperan de ti es la muerte. Pero me encanta una vez más Jesús llegando a la necesidad de las personas. Un Jesús totalmente compasivo, un Jesús entendiendo la necesidad de las personas. Y es ese mismo Jesús que hoy está aquí, que está preocupado por lo que te pasa, que tu circunstancia de vida no es la más favorable y que tú anhelas y esperas y dices: bueno, ahora que comience el año nuevo, porque este año me ha pasado esto, me ha pasado aquello. ¿Qué dices respecto a esto? Voy al tercer aspecto y con este estoy concluyendo.
Una vez más, Jesús llegando en medio de las circunstancias adversas de las personas. Cuando las cosas no iban bien. Los dos casos anteriores, las cosas no iban bien y Jesús llegó. Lucas capítulo 5, verso 2 dice: y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que se apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Una vez más, Jesús acercándose a la gente. Emmanuel, Dios con nosotros. Hoy usted y yo tenemos la bendición de venir a buscar a Dios aquí. Pero le puedo garantizar que Dios nos ha estado buscando toda esta semana. Y ya ha ido a aquellos lugares en donde usted y yo desarrollamos nuestro día a día. Ya sea en el hogar, porque hay gente que tiene circunstancias adversas en su casa, ya sea gente que tiene circunstancias adversas en el trabajo. Y Dios buscándonos. Emmanuel, Dios con nosotros. Una vez más me encanta este pasaje porque estos hombres están haciendo y desarrollando su oficio, lo que ellos sabían hacer. No eran neófitos, no eran improvisados. Por cierto, recuerdan un político que no hace mucho dijo: pues voy a intentar hacer lo mejor que pueda. Estos hombres sabían bien lo que hacían. Jesús llega con ellos, termina de desarrollar su enseñanza y dice el verso 4: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Y cuando dice nada, es nada. Nada hemos pescado. Y aquí viene una circunstancia que cambia la realidad, o más bien dentro de estas circunstancias hay algo que este hombre hace y que cambia su realidad. Mas en tu palabra echaré la red. ¿Qué es lo que hoy tiene que hacer usted? Echar la red. Pedro ahí pudo volver a hacer y tomar esa parte que estamos tomando como base escritural. El que mira el viento, el que mira la nube, no hace nada. Creo firmemente en ese poder que Dios nos ha dado y es el poder de la decisión. Como en estos dos ejemplos anteriores y sumado a este, usted puede tener a Jesús a su lado. A Jesús preguntándole qué quieres que te haga. A Jesús literal salvándole la vida de quienes le acusan. Pero existe ese poder de la decisión. Jesús intervino de una manera sobrenatural. Pero aquí Pedro tomó parte activa. ¿Qué necesitas hacer tú en tu vida para cambiar tu circunstancia adversa? ¿Qué necesitas hacer para que tu matrimonio, tu negocio, tus relaciones interpersonales, tu salud, todo lo que implica tu persona cambie? Porque el nuevo gobierno ya llegó. Podíamos pretextar y decir, bueno, ahora tenemos esa oportunidad. Un gobierno terrenal. Pero hoy tú y yo venimos y confiamos en un gobierno eterno. Que cuando Jesús dice y declara de él mismo, yo no puedo mentir porque iría contra mi propia naturaleza, y él tiene el poder de cambiar las cosas, pero espera que tú y que yo
formemos parte de ese cambio. Dice aquí, termina el ejemplo con esta consecuencia, dice el verso 6. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Nada de esto hubiese ocurrido si Pedro se hubiese quedado con sus circunstancias. Lo que acabo de ver es que las redes están vacías, lo he intentado y las redes regresaron vacías, y puede estar Jesús junto conmigo, pero pues Él no sabe de pesca, yo soy el que sabe de esta situación. Y cada uno de nosotros podemos tener esa experiencia. Le llaman los que saben los expertise. La expertise, la experiencia. Pedro era el que sabía pescar y Jesús le dijo, no importa, haz lo que te ordene. Estamos cerrando este fin de año, estamos llegando ya a la última parte. Diciembre se va como agua. Ya estamos escuchando los villancicos. Yo siempre digo eso, de pronto el año se divide en algunas estaciones, algunos tiempos. Lo difícil es el arranque. Llegamos a Semana Santa, como que de ahí se torna un poquito lenta la cosa. Llegamos al Día de la Madre, como que también ahí va lento, hasta el grito de independencia, y de ahí, ¡shum!, ya estamos en diciembre. ¿Qué cosas necesitas evaluar en tu vida de este 2018 que no hiciste y que te limitaste por ver tu realidad? Porque todos tenemos una realidad y en muchos casos limitante. Por lo que usted diga, mande y ordene. Le comparto un poquito y con eso estoy concluyendo. Yo me he propuesto y tengo esta declaración de fe, que solamente tengo esta vida. Quienes me conocen y quienes me han escuchado recientemente, les he dicho, solamente tengo esta vida. No me puedo esperar a que las condiciones económicas mejoren. No me puedo esperar a que las cosas alrededor, política, social, de seguridad y todo lo que implica alrededor mío, cambien. Porque solamente tengo esta vida. Y me queda muy claro que esta vida, este año, el Señor me la manifestó y me la regaló. Para quienes no saben, a principio de año me diagnosticaron cáncer de vejiga y si Dios me permite, cerraré este año. Mis 2 revisiones he salido limpio, gracias a Dios, y por eso es que hoy le comparto esto. Porque puede haber circunstancias limitantes y realidades en nuestra vida. Pero hoy el Señor está diciendo, si tú ves el viento y la nube, no vas a sembrar y no vas a cosechar. Termino diciendo esta conclusión. ¿Qué nube te impide y qué viento, añado, te impide realizar el propósito de Dios en tu vida? Como ese hombre enunció y dijo, no hay quien me ayude, tal vez tú seas de los mismos que digas, no tengo quien me ayude. Hoy el Señor está aquí para ayudarte. Tal vez seas una persona que la sociedad te señala y te marca, como esta mujer que no tenía una vida ejemplar, pero el Señor está aquí para cambiar tu realidad. Y finalmente, si este 2018 estás llegando con las manos vacías, y los que llevamos ya un poquito de tiempo en esta tierra, sexenios van y sexenios vienen, y tú dices, ay, pero eso ya me lo han dicho en otras ocasiones. Tal vez creíste en el hombre. ¿Por qué no le crees a Dios?
porque dice aquí al final, en el ejemplo de Pedro, en tu palabra, no en la que me dijo un fulano, sutano o perengano, en tu palabra echaré una vez más la red. Lejos de cualquier pensamiento pesimista, lejos de cualquier situación adversa, sí, las noticias están a la orden del día, las malas noticias, pero usted y yo hemos venido aquí a confiar en aquel que puede cambiar la realidad que hoy tenemos. Póngase de pie. Quisiera invitarle a... Hoy hay quien nos acompaña por primera ocasión. Y Manuel, mi invitación es para que hoy te puedas llevar lo mejor, que es a Dios en tu vida. Sé que cada uno de nosotros también tal vez estamos dentro de casa y nos sentimos así. Este no es el último mensaje que escucharemos. El pastor Ricardo nos dará indicaciones porque no terminan nuestras actividades en casa de oración con la cena. Tendremos más actividades, pero ¿por qué no hacemos un compromiso y también renovamos nuestros votos delante de Dios? ¿Por qué no le empezamos a decir, Señor, quiero que tú hagas en mi vida, Emmanuel, Dios conmigo? En medio de la circunstancia que hoy estás viviendo, cualquiera que ésta sea, cada uno de nosotros tenemos algo. ¿Por qué no le decimos, Señor, en medio de esta circunstancia, te creo? Y esperemos lo mejor, bien lo declaró el pastor Ricardo, 2018, un año bueno. Y yo se lo puedo decir, para mí ha sido un año bueno. Porque a pesar del diagnóstico que tuve, también Dios me ha permitido iniciar un negocio. Y ya me tocó ver varios negocios que se murieron. Yo sigo. Cierre sus ojos. La primera oración es para quien tal vez ha venido y no ha decidido por Jesús. Jesús hizo milagros con la gente que le creyó. Y una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Mi primera invitación, y quien guste repetir esta oración lo puede hacer. Estaría orando en segundo lugar por aquellos que desean renovar sus votos y decirle al Señor, este 2018 lo cierro, pero Señor, también espero lo mejor de ti para el 2019. Hagamos esta primera oración. Jesús, hoy te invito a que formes parte de mi vida. Hoy entiendo que tú eres el que cambia las circunstancias, especialmente las adversas, en mi vida. Y Jesús, hoy te reconozco como mi sanador, como mi salvador y como mi Señor. De aquí en adelante tengo la plena certeza que cualquier circunstancia o realidad que yo viva, tú la puedes cambiar. Y te creo como el que gobernará y encaminará mis pasos en esta tierra y en la eternidad. Gracias, Jesús. Amén. Y ahora quisiera hacer una segunda oración por aquellos que desean renovar sus votos, porque tal vez han pasado muchos años en su caminar como cristianos. Han pasado tal vez congregaciones, usted iba a algún otro lugar, se congregaba, iba a otro lugar en específico, así dejemos. Y ha cambiado de iglesias y dice, es que yo sigo en las mismas. Nada parece venir de Dios y tocarme a mí.
Hoy Dios puede cambiar su realidad como la cambió con ese hombre paralítico. No sé cuántos años han esperado, pero hoy Dios quiere cambiar esa realidad. Tal vez sea la circunstancia como la mujer, o tal vez sea que hoy tiene las manos vacías. ¿Por qué no renovamos ese compromiso? Créame que Dios no se ha quedado limitado en responder. A Dios no se le han acabado los recursos, ni el dinero del erario, ni del presupuesto. Dios tiene todo lo que usted necesita. Oremos. Si gusta repetir después de mí también. Señor Jesús, hoy entiendo lo que significa Emmanuel, Dios con nosotros. Y a través de estos ejemplos hemos visto estos personajes en los que su realidad les acusaba y les señalaba enfermedad, desaprobación y pobreza. Pero hoy renuevo mi voto, mi convicción, mi fe, mi esperanza en ti, Jesús. Porque hoy sé que tú eres el único que realmente puede cambiar mi realidad, cualquiera que ésta sea. Y hablo, declaro, profetizo que mi vida no está a la deriva, que las circunstancias que me rodean no son las que tendrán la última palabra, sino eres tú, Jesús, el que dice y da una esperanza para lo que hoy vivo. Señor, también me comprometo a hacer mi parte, lo que a mí me toca, en tu nombre, Señor, me hago responsable de mis actos, de mi diario vivir y de mi relación contigo. Señor, llego a la recta de este 2018, pero también te pido que este 2019 pueda confiar plenamente en ti, a pesar de lo que venga, sea a nivel nacional o a nivel mundial, porque tú tienes control de todo lo que pasa en esta tierra. Gracias, Padre. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Pastor Ricardo.